Entonces, el tema a continuación son las funciones trigonométricas, ¿no? Ya hemos venido hablando de las funciones, de las combinaciones de funciones, de las clases de funciones. Entonces, ahorita vamos a trabajar las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas en un curso de secundaria, vienen en algunos colegios en noveno, en otros en décimo. Entonces, se habla de que las funciones trigonométricas, ¿de dónde vienen? De las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Y por eso el seno, entonces el seno es la relación que existe entre el lado opuesto y la hipotenusa, el coseno entre el lado adyacente y la hipotenusa, la tangente entre el opuesto y el adyacente, la cotangente entre el adyacente y el opuesto, la secante entre la hipotenusa y el adyacente y la cosecante entre la hipotenusa y el opuesto, ¿sí? ¿Y el opuesto a qué? Al ángulo, ¿sí? Entonces, esas son las funciones, las relaciones trigonométricas. Y con base en esas relaciones trigonométricas, que son las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo, entonces aparecen las funciones trigonométricas y ya entonces no las trabajamos solamente entre 0 y 90 grados, que es el mismo pi medios en radianes, sino las vamos a trabajar en los reales, ¿sí? En todos los reales. En un curso, ya les mencionaba, en un curso del colegio, entonces se ven como funciones circulares y se construyen estas gráficas. Entonces la función seno, que en este caso el dominio son todos los reales, porque acá yo puedo, esa x puede tomar cualquier valor real, y el rango de menos 1 a 1, porque siempre va a ir acá de menos 1 a 1. Acá sería pi medios, ¿cierto? Por acá es pi, 3 pi medios y 2 pi. Acá menos pi medios y menos 3 pi medios. Esa sería la gráfica de la función seno. Entonces, el seno de pi medios es 1. El seno de pi, 0. El seno de 3 pi medios, menos 1. El seno de 2 pi, 0. Y así sucesivamente, y sigue avanzando, ¿cierto? Hasta infinito, y lo mismo acá hasta menos infinito. Hacia menos infinito y hacia infinito. Ahora, ¿qué pasa? Esa función seno, entonces, tiene un periodo. Tiene un periodo que es igual a 2pi. Por eso también se le llaman funciones periódicas, ¿sí? Porque, ¿qué es que el periodo sea 2pi? Que luego de 2pi vuelve y se repite, ¿cierto? Esto tiene un periodo, vean. De acá a acá hay 2pi, otra vez 2pi y así sucesivamente. Entonces el seno tiene un periodo de 2pi, un dominio, los reales y un rango de menos 1 a 1. La función coseno, entonces también el dominio son los reales, el rango de menos 1 a 1 y el periodo también en este caso, el periodo también es de 2pi. ¿Qué podemos ver? Que el coseno es la gráfica del seno desplazada, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto está desplazada? Podemos decir que es desplazada, miren, hacia la izquierda pi medios. O sea que yo puedo decir que el coseno, ¿cierto? El coseno de x, el coseno, podemos por acá colocarlo, el coseno de x es igual al seno, y entonces miren que es correrla hacia la izquierda, o sea que es sumarle pi medios a la x. El coseno de x es correr el seno pi medios, ¿cierto?, hacia la izquierda. Entonces por eso podemos decir que el coseno es igual a x más pi medios, porque es hacia la izquierda. Eso lo vimos cuando hablábamos de combinaciones de funciones, traslaciones y todo lo demás. Entonces tenemos el seno y el coseno. La gráfica de la tangente. Sabemos que la tangente, y por eso cuando hablábamos de dominio, yo les decía, ahí estaban incluidas en esas restricciones
las funciones trigonométricas, ¿sí? Porque la tangente es un seno sobre coseno. Y si es seno sobre coseno, para el dominio, pues yo tengo que buscar la restricción del coseno, que no me puede dar 0. Y si miramos el coseno aquí, ¿cuándo da 0? El coseno da 0 en pi medios y da 0 en 3 pi medios, en menos pi medios, ¿cierto? Y en menos 3 pi medios. O sea que el coseno, ¿cierto? Da 0 ¿en dónde? En todos los 2n menos 1 medios pi, con n que pertenece a los enteros. Por ejemplo, cuando n vale 1 me da 1 medio pi. Cuando n vale 2 me da 3 medios pi. Cuando n vale 0 me da menos pi medios, que sería este. Entonces, en esos valores de pi, en esos valores de x, el coseno me va a dar 0. ¿Qué quiere decir eso? Que estaríamos haciendo una división por 0 que no está definida, y entonces por eso, ahí en esos valores, que vamos a colocar las asíntotas verticales. Ahí tenemos las asíntotas verticales. Entonces la tangente tiene unas asíntotas, porque el dominio tiene acá unos valores que no van a estar, ¿sí? Ese sería el dominio. El rango sí son los reales, los reales. Y vamos a mirar entonces cómo quedaría la gráfica de esa tangente. Entonces la tangente es dividir el seno en el coseno, o sea que es dividir esta curva en esta curva. Por ejemplo, cuando estamos hablando de cuando x vale 0, cuando x vale 0 divido el 0 en 1, entonces da 0. ¿Sí? Y luego empiezo a dividir estos números que son positivos y los voy a dividir en estos positivos. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso me va a dar un positivo. Pero, ¿qué pasa cuando me voy acercando aquí a pi medios? Perdón, cuando me voy acercando aquí a pi medios, el coseno se va acercando a 0, pero sigue siendo positivo. Y esto también es positivo. Entonces me queda positivo dividido en un positivo. Entonces, al tener positivo dividido en un positivo, me sigue dando positivo, pero como estoy haciendo el coseno cercano a 0, pues ¿qué va a pasar? Va a tender a infinito, ¿cierto? Porque si yo cojo un número acá, como 0,9, y lo divido en 0,1, y luego 0,9, se va acercando acá, pero aquí se va acercando a 0. Entonces, en 0,001, 0,003, ¿sí? Entonces, esto, ¿qué va a pasar? Me va a tender a infinito porque estoy dividiendo en un número muy cercano a 0, ¿sí? Y aquí está un número muy cercano a 1, divido en un número muy cercano a 0. Entonces, esa gráfica del coseno de la tangente se va a ir hacia infinito. Entonces, esto me queda así. En pi medios. Y luego vamos a mirar cómo queda por acá. Entonces, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos del seno, el seno de pi es 0, dividido en menos 1. Entonces, vuelve a 0. Y si hacemos el análisis ahora, antes, ¿qué pasa? Miren, aquí son números cercanos aquí, miren, a pi medios por la derecha. ¿Y qué resultado me está dando el seno? Me están dando números cercanos a 1, pero más pequeños que 1, ¿cierto? 0,99, 0,9999. Y resulta que aquí el coseno me está dando un número negativo, pero cercano a 0. Entonces, al hacer esa división, también la gráfica tiende a menos infinito. Entonces, aquí cuando se está acercando a pi medios, la curva nos queda así. Cuando se está acercando a pi medios por la derecha. Y luego viene cuando pasa de pi. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa de pi, son negativos acá, ¿cierto? Y lo voy a dividir en estos negativos. Entonces, cuando yo divido negativo en negativo, me da positivo. Y cuando va llegando aquí, en 3 pi medios, este era para decir cuál era el periodo, entonces cuando va a llegar aquí a 3 pi medios, que es menos 1, lo voy a dividir en 0, que tampoco está definido, ¿cierto? Porque si aquí lo divido en el coseno de 3 pi medios, que es 0, no está definido. Entonces, ¿qué pasa?
voy a hacer una división entre menos 1 y 0, no está definido. ¿Y qué quiere decir que no está definido? Que aquí me da un número muy cercano a menos 1, ¿sí? Y aquí un número muy cercano a 0, pero negativo. Entonces me da negativo en negativo, me da positivo. Luego quiere decir que la gráfica viene de esta forma, ¿sí? Y entonces las otras gráficas, las otras ramas son muy similares, ¿cierto? Son simétricas. Entonces, serían así. Van a ir de esa forma. Y entonces esa sería la gráfica de la tangente, ¿sí? Pero ¿cuál es el periodo de la tangente? Entonces, ojo, el periodo, ¿cada cuánto se repite? Entonces miremos que se repite cada pi. Vean, cada pi. Mire que acá en 0 arranca así y aquí en pi vuelve y arranca lo mismo. Entonces, el periodo es pi. Entonces, ahí tenemos la gráfica de la tangente. Bueno, ahora tenemos la función cotangente y la cotangente es el coseno sobre el seno. Entonces el dominio son todos los reales menos donde el seno es 0. ¿Y el seno dónde es 0? En 0, en pi, 2pi, menos 2pi. O sea, en todos los menos los npi, donde n es un número entero. Y el rango también son todos los reales, ¿sí? Entonces vamos a mirar ahora ¿qué me va a dar eso? Entonces vamos a dividir el coseno en el seno. Entonces, primero, cuando el coseno me dé 0 acá, por ejemplo aquí, pi medios, el coseno es 0 y el seno es 1. O sea que el coseno, la cotangente es 0 cuando el coseno es 0. O sea, acá, acá y acá. Y hacemos el mismo análisis. Por ejemplo, voy a hacer el análisis entre pi medios y pi. Entre pi medios y pi, el coseno. Entonces voy a dividir este, ¿sí ven? Miren, este que es negativo, este negativo, lo voy a dividir en este que es positivo. Entonces quiere decir que el resultado me da negativo, me da por acá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando se acerca a pi? Aquí se acerca a menos 1 y acá se acerca a 0. Entonces eso me va a dar, va a tender a menos infinito. Entonces esa gráfica nos queda así, ¿sí? ¿Y qué pasa entre 0 y pi medios? Entonces entre 0 y pi medios, ¿sí? Miren que cuando aquí vale 0, cuando vale 0, el coseno aquí se acerca a 1 por este lado, o sea, estoy hablando de la derecha del 0, de la derecha del 0, se acerca a 1 y aquí se acerca a 0, pero es positivo en positivo, entonces me da por acá. Entonces, y las demás, pues son entonces, son simétricas. Entonces eso me quedarían así. Y entonces tenemos que en este caso, el periodo también es 2pi. Entonces ahí tenemos que el periodo es 2pi. Ahí tenemos entonces la gráfica de la cotangente, ¿no? Para que vean la diferencia entre la cotangente y la tangente, ¿no? Entonces ahora vamos a mirar la gráfica de la secante. Entonces tenemos acá, vamos a hacer acá esa gráfica, la gráfica de la secante, y la secante es 1 sobre coseno, o sea, es el recíproco, ¿no? La secante es el recíproco, esa es la función secante, que es el recíproco del coseno. Entonces la función es la función secante, que es igual a 1 sobre coseno. Y entonces tenemos que el dominio son los valores de la x donde el coseno me da 0. O sea que son las mismas asíntotas de la tangente, ¿cierto? Entonces, si son las mismas asíntotas de la tangente,
serían donde el coseno da 0, que es pi medios, 3 pi medios, menos pi medios y menos 3 pi medios. Ahí están las asíntotas. ¿Qué pasa cuando al número 1 lo voy a dividir en el coseno? Resulta que el coseno es un número entre menos 1 y 1, ¿cierto? O sea, es un número entre menos 1 y 1. Por ejemplo, en los positivos, entre 0 y 1. Si yo divido el número 1, lo divido en un número entre 0 y 1, eso me da un número mayor que 1. Siempre me da mayor que 1. Por ejemplo, 1 dividido en 0, 1. Eso da 10. 1 dividido en 0, 0, 1 da 100. ¿Sí? O sea, que me va a dar un número mayor que 1. La única forma de que me dé 1 es que el coseno sea 1. ¿Sí? Entonces, podemos decir, por ejemplo, en 0, el coseno es 1. Entonces, 1 dividido en 1 da 1. ¿Sí? ¿Cuándo más me daría 1? En 2pi. Entonces, en 2pi vuelve y me da 1. Porque daría 1 dividido en 1. Y lo mismo en menos 2pi. Entonces, menos 2pi vuelve y da 1. ¿Sí? Y cuando el coseno me da menos 1, entonces me daría 1 dividido en menos 1 da menos 1. Entonces, por ejemplo, en pi me da menos 1, porque daría 1 dividido en menos 1 acá, y 1 dividido en menos 1 en menos pi también me da 1. Y estamos diciendo que la gráfica de la secante, entonces, siempre va a ser un número mayor que 1 o menor que menos 1, si estoy dividiendo en un negativo. Entonces vamos a mirar esta parte y hacemos la otra, pues, muy similar a lo que hagamos acá. Entonces, ¿qué pasa cuando tomo un número entre 0 y pi medios? Entonces, si es un número entre 0 y pi medios, miren que estoy dividiendo al 1 en un número positivo. Luego eso me va a dar, el resultado es positivo, ¿sí? Y además de eso, cuando se acerca a pi medios, por la izquierda, el coseno se acerca a 0. O sea que me daría 1 dividido en 0,1, 1 dividido en 0,01, 1 dividido en 0,001. ¿Y qué pasa? Que eso va a tender a infinito y entonces me va a quedar así. Me va a quedar aquí por acá. ¿Sí? Y si lo hacemos por este lado, pues va a ocurrir lo mismo, porque también el coseno es positivo. Entonces yo estoy dividiendo 1 en un número positivo, me da positivo, pero va a llegar un momento en que el coseno se está acercando a 0, entonces la gráfica de la secante tiende a infinito, entonces se va y me queda así. Y de la misma forma, entonces eso igualito pasa entre menos 2pi y menos 3 pi medios. Vean, ¿por qué aquí el coseno se comporta igual a esta parte? Entonces por eso nos queda así. ¿Sí? Y lo mismo pasa acá entre 3 pi medio y 2pi, porque entre 3 medio y 2pi me da se comporta igual acá el coseno. Entonces eso me queda de esta forma. ¿Y qué pasa por acá abajo? Entonces ahora lo que pasa es que, por ejemplo, entre menos 3 pi medios y menos pi, el coseno es negativo. Entonces, como es negativo, ¿qué va a pasar? Va a coger hacia abajo, porque el resultado de 1 dividido en un negativo me da negativo. Entonces, el coseno nos queda así. La secante nos va a quedar de esta forma. Son asíntotas. Entonces son asíntotas verticales. Y acá la vamos a alejar un poquito más. Bueno, y esa es la forma, ¿no? De todas formas, entiendan que estos son bosquejos. Esa sería la gráfica de la secante. ¿Cuál es el periodo de la secante? El periodo es 2pi, es igual al del coseno, ¿no? Porque es que el 1, mire, 1 dividido en coseno, entonces aquí lo que nos interesa es el coseno prácticamente, ¿no? Y esa es la secante. El periodo entonces va a ser 2pi, vean. ¿Por qué? Miren que acá tomamos
de menos 2pi a 0, ¿cierto? Mire, de menos 2pi a 0, miren lo que ocurre. Y de 0 a 2pi, mire, pasa lo mismo que acá, ¿cierto? Pasa lo mismo que acá, ¿sí? Y esta pasa lo mismo que acá. Entonces, por eso decimos que es 2pi el periodo. Y el rango de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito, miren, de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. Ese sería el rango de la secante. Entonces, observenla bien, cómo nos queda la secante. Tenemos ahora entonces la función cosecante de x, que es igual a 1 sobre seno, es la recíproca del seno, o sea que ahora vamos a hacer la recíproca de esta. Entonces el dominio sería otra vez aquí igual al de la cotangente, ¿no? Porque la cotangente es coseno sobre seno, entonces es donde el seno no puede ser 0, que sería 0, pi, 2pi, menos 2pi. En esos puntos habría asíntota o vertical. El rango, otra vez, desde menos infinito a menos 1, unido de 1 a infinito, ¿por qué? Porque cuando yo divido al 1 en un número entre 0 y 1, me va a dar siempre mayor que 1. O si lo divido en un número entre 0 y menos 1, me va a dar un número menor que menos 1, siempre. Entonces, por eso nos va a quedar también acá en esta parte y acá en esta parte. Vamos a buscar dónde la cosecante entonces me da 1, que es cuando el seno es 1. Es cuando el seno es 1 en pi medios y en menos 3 pi medios. En menos 3 pi medios y en pi medios. ¿Y cuando en menos 1 el seno? En menos pi medios y en 3 pi medios. Y en 3 pi medios. ¿Sí? Y haciendo lo mismo que hicimos con la secante, entonces pensamos qué pasa entre pi medios y pi. Entre pi medios y pi, si analizamos, estoy dividiendo a 1 en un número positivo, pero luego lo voy dividiendo en un número positivo y a medida que ese número positivo entre 0 y 1 va decreciendo, el recíproco va creciendo. Pero cuando aquí se acerca a 0 el seno, eso va a tender a infinito. O sea que esto me queda de esta forma. Y por acá pues me va a quedar de la misma forma. Y entonces podemos decir que nos queda así. Entonces miren que la secante y la cosecante, ¿sí?, son muy parecidas, muy parecidas. Lo que pasa es que la cosecante es un desplazamiento de la secante hacia la derecha, ¿sí? Es hacia la derecha en ese caso, igual que el seno y el coseno. En cambio, en cambio la tangente y la cotangente, además de un desplazamiento, habría también una reflexión, ¿no? Entonces acá podríamos decir que la cosecante de x, aquí es igual a la secante desplazada hacia la derecha pi medios. Entonces la cosecante de x es la secante de x menos pi medios, porque la desplacé hacia allá, porque acuérdense que la secante viene acá, entonces ahora la desplazamos hacia la derecha. Entonces esa es la relación entre la cosecante y la secante. ¿Cuál es el periodo? El periodo también vuelve y es 2pi. Entonces acuérdense, el periodo del seno, del coseno, de la secante y la cosecante es 2pi. Y el periodo de la tangente y la cotangente es pi. Entonces, para tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, esa es la gráfica de la cosecante. Bueno, vamos a ver las transformaciones en las funciones trigonométricas. Entonces, empecemos, aunque es muy similar también con el seno, con la secante y eso, ¿sí? Pero con la tangente lo mismo y todo, pues, perdón.
Entonces, la función y igual a seno de b por x más c más d, o, ¿cierto? Y igual a coseno de bx más c más d. Entonces, a, b y c, a, b, c y d son números reales, donde a es diferente de 0 y b es mayor que 0. Entonces, ¿qué va a ser? El valor absoluto de a es la amplitud. En el seno y el coseno hay algo muy importante que es la amplitud, que se me olvidó mencionar, que es 1. La amplitud del seno y el coseno es 1. ¿Por qué? Porque hay una altura, ¿cierto?, de 1, porque va de 0 a 1, de 0 a menos 1, de 0 a 1, de 0 a menos 1. Esa es la amplitud. Entonces, en el seno y el coseno hablamos de amplitud. En la tangente, la cotangente, secante y cosecante no se habla de amplitud. Pero para el seno y el coseno sí hay amplitud. Entonces, ¿cómo sería la nueva amplitud? La nueva amplitud va a ser el valor absoluto de A. Listo. Luego cogemos este B y decimos que 2pi sobre B es el periodo. 2pi sobre B va a ser el periodo. Y C sobre B va a ser el desfase. ¿Qué es el desfase? El desplazamiento horizontal. Si C es menor que 0, la desplazo hacia la derecha. Y si C es mayor que 0, hacia la izquierda. Y entonces, y la D, entonces va a ser el desplazamiento vertical. Vertical. Que ya sabemos que si es positivo es hacia arriba y si es negativo es hacia abajo, ¿no? Como habíamos hablado antes cuando las traslaciones. Des en cuenta que aquí ese desfase es un desplazamiento horizontal y también habíamos dicho que cuando era negativa la C era a la derecha y cuando era positiva a la izquierda. Entonces, aquí tenemos que D es el desplazamiento vertical. Entonces, vamos a graficar esta. Entonces, Y igual a 2, pongámosle acá 2, ¿sí? 2 por el seno de 2x menos pi medios. Le coloquémoslo así. 2 seno de 2x menos pi medios. Y me dicen que la grafique entre 0 y 2pi. Con x entre 0 y 2pi. Entonces vamos a empezar a mirar cada una de estos números que está representando acá. Entonces, este 2 es la A. A vale 2. B también me dio 2. C es menos pi medios. Y D es 0. O sea que no hay desplazamiento vertical. Entonces, ¿cuál es la nueva amplitud? Entonces, la nueva amplitud es el valor absoluto de 2, que es 2. Porque es el valor absoluto de A. ¿Cuál es el nuevo periodo? Entonces, el periodo del seno y el coseno es 2pi, ¿cierto? Pero aquí entonces el nuevo periodo va a ser 2pi sobre b. O sea, sería pi. Ese va a ser el nuevo periodo, ¿sí? Miren que en el seno y el coseno, el periodo es 2pi sobre b. En la tangente y la cotangente, el periodo va a ser pi sobre b. ¿Por qué? Porque el periodo de la tangente y la cotangente es pi. Entonces aquí vamos a cambiar por pi. En cambio, la secante sí es igual a la del seno y el coseno, es 2pi. Entonces vuelve y es 2pi sobre b. Listo. Y el desfase entonces va a ser C sobre B. Entonces, C sobre B. ¿Qué es C? C es menos pi medios. Y sobre B, que es 2. Entonces, el desfase es menos pi cuartos. Y como es negativo, entonces la voy a correr hacia la derecha. Listo. Entonces, vamos a graficar esa función que me dicen que la haga entre 0 y 2pi. Entonces coloquemos acá 2pi y pi. Y por acá vamos a colocar entonces 1. Sí, 1 y menos 1.
es el eje Y, es el eje X. Entonces, coloquemos ahí, dibujemos la gráfica del seno. De la gráfica del seno, que es de esta forma. ¿Sí? Entre 0 y 2pi. ¿Y qué vamos a hacerle a esa gráfica? Entonces, ¿y cómo es el procedimiento que vamos a hacer? Entonces, primero que todo, podemos decir que la amplitud es 2. Entonces, como la amplitud es 2, entonces ahora va a llegar hasta acá y aquí va a llegar hasta acá, hasta menos 2. Entonces, ahora va a ser de esta forma. ¿Sí? Esa va a ser, entonces, con una amplitud de 2. Ahí ya le cambié la amplitud. Ahora viene lo interesante, que es, ojo, la voy a correr, ¿cierto? Primero menos pi cuartos. Entonces, miren, aquí sería pi medios. Como es a la derecha, aquí va a ser pi cuartos. O sea que ahora no va a arrancar sino de acá, sino de acá. Entonces coloquémosle ahí el punto guía. Porque vamos a utilizar aquí la simetría para no complicarnos. Entonces, aquí es pi cuartos, ¿cierto? Y resulta que el periodo es pi. Entonces, la gráfica va a arrancar de acá, o sea, este puntico ahora va a arrancar de acá. Y esta forma que hace en un periodo, ahora debe hacerlo solo en pi. Entonces, si yo tengo pi cuartos y en un periodo, el periodo es pi, entonces pi cuartos más pi, ¿cuánto sería? Entonces, pi cuartos más pi, pues entonces nos queda acá. Y entonces, ¿por qué? Porque si a pi cuartos, que es donde arranca, le voy a sumar pi, pues eso me da 5 pi cuartos, ¿sí? Y es que aquí está pi y le sumo los pi cuartos, entonces por eso ahí va a ser 5 pi cuartos. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar cómo hacemos todo ese periodo hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? Este punto, ¿dónde quedaría? En la mitad de estos dos. ¿Cómo encontramos ese punto? Entonces, 5 pi cuartos más pi cuartos dividido en 2. ¿Sí? Porque es la mitad de estos dos. Ahí me va a quedar este punto. ¿Sí? Entonces, eso me da arriba 6 pi cuartos, que es 3 pi medios, sobre 2 me daría 3 pi cuartos. Entonces, en 3 pi cuartos me va a quedar ese punto donde, y ese 3 pi cuartos, ¿dónde está? Acá en la mitad de estos dos. Este sería 3 pi cuartos. Entonces, este punto queda acá. ¿Sí? Y miren que entre 3 pi cuartos, entre pi cuartos y 3 pi cuartos, aquí está pi medios. Esa es la mitad de esos. Entonces, en ese punto, me va a dar 1. O sea que me queda aquí arriba. Me va a dar 2, perdón. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar así. Y lo mismo acá, con pi me va a dar también 2. Y ahí estamos cumpliendo con un periodo. ¿Sí ven? Miren, desde pi cuartos hasta 5 pi cuartos. Ahí estamos cumpliendo con un periodo.
pero la gráfica no deja de ser simétrica. Por eso es que utilizamos la simetría. ¿Para qué? Para que se comprime, ¿cierto? Se encoge. Entonces utilizamos esa simetría. Entonces miren que ahora me quedó un periodo en esa parte. Entonces, ¿cómo quedaría el otro pedazo? Pues el otro pedazo tendríamos que hacer aquí más pi cuartos. ¿Sí? Y vuelve y sube, ¿cierto? Entonces, aquí en la mitad entre estos dos sería 5 pi cuartos más la mitad y vuelve y nos queda acá. Entonces, por acá vuelve y nos queda aquí así. ¿Sí? Y acá vuelve y nos queda así. Y con 2pi vuelve y me da entonces 2. Y podemos decir que hasta ahí, porque esta no hay necesidad de hacerla porque me dicen que la haga entre 0 y 2pi. ¿Sí? Y este pedacito, ¿sí? Este pedacito acá, entonces nos queda acá, que es el pedazo que aquí no hacemos porque como era hasta 2pi, entonces ese me queda acá. Ahí tenemos la gráfica del 2 veces seno de 2x menos pi medios. Tenemos entonces esa gráfica. ¿Y que cómo la podemos comprobar? Por ejemplo, si le damos el valor acá de 2pi. Si yo le doy aquí 2pi, entonces 2 por 2pi, 4pi. Y 4pi menos pi medios, 4pi menos pi medios da 7pi medios. 7pi medios. Y en 7pi medios, eso me da menos 1. ¿Sí? Me daría menos 1. El seno de 7pi medios es menos 1. Y eso por 2 me da menos 2. ¿Sí? Entonces, ahí le vamos dando los valores. Si yo le doy el valor acá de pi cuartos, si le doy el valor aquí de pi cuartos, 2 por pi cuartos, daría pi medios. 2 pi cuartos daría pi medios. Menos pi medios da 0. Y el seno de 0 es 0. Por 2, 0. ¿Sí? O si le doy el valor de 0. Si le doy el valor de 0 acá, me da seno de menos pi medios. ¿Sí? Y el seno de menos pi medios es menos 1. Por 2, menos 2. Pues bueno, ahí tenemos esa gráfica con algunas transformaciones, ¿no? Aquí solo me faltaría, si le agrego, por ejemplo, aquí un 1, entonces, ¿qué hacemos? La corremos 1 hacia arriba. O si coloco menos 2, la bajo 2, la desplazo 2. Y entonces ahí tenemos una gráfica transformada, una gráfica del seno. Hagamos un paréntesis ahí para que revisemos este concepto que es el de simetría en las funciones, ¿no? Y entonces, una función, cuando es simétrica, entonces hay dos formas de simetría. Una, la simetría respecto al eje Y, que es cuando f de menos x es igual a f de x. Es como si yo le dijera, si yo reemplazo en la x el 3 y reemplazo menos 3 y me da el mismo resultado, pero si reemplazo todos los valores del dominio, ¿cierto? Les cambio el signo y me da lo mismo, ¿sí? Entonces, eso es simétrica respecto al eje Y, ¿sí? Si a los valores de acá positivos les coloco negativo y me da el mismo valor, entonces la función es simétrica respecto al eje Y. Por eso f es par. Entonces miren acá cómo tenemos esta curva y acá es simétrica respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque f de x es este punto y f de menos x es el mismo punto. Y así pasa con todos los x. Con todos los x. ¿Sí? Con todos los valores del dominio. Cuando yo le coloco, les cambio el signo, me da el mismo. Entonces, si yo cojo, si A está en el dominio, f de menos A y f de A son el mismo
valor, da el mismo valor en la función. Listo. Entonces, esto sería si es par. Como ejemplos de las funciones pares, entonces tendríamos, por ejemplo, la parábola, x a la 2, ¿cierto? ¿Cuál de las trigonométricas, de las 6 trigonométricas, cuál sería par? Entonces sería el coseno. El coseno es par, ¿cierto? Porque ya, si yo miro la gráfica de aquí para allá, es simétrica con la gráfica hacia esta parte en el coseno, ¿sí? Y la secante, porque como la secante es 1 sobre coseno, entonces si el coseno es simétrico, pues es simétrico respecto a y, pues entonces la gráfica de la secante también es simétrica respecto a y. Entonces el coseno es una función par. ¿Qué quiere decir eso? Que el seno de menos x, el coseno, ojo, el coseno de x es el mismo coseno de menos x. O sea, que si le coloco menos allá, al ángulo, al argumento, ¿qué va a pasar? Ese menos se cancela, porque me da lo mismo, porque es una función par. Y gráficamente, entonces, ya dijimos que el coseno es así. Entonces, si uno, el coseno, como es par, aquí me da lo mismo. Es simétrica. Entonces, miren que el coseno es par. Listo. ¿Cuáles son las funciones impares? Las que son simétricas respecto al origen. ¿Y qué es simetría respecto al origen? Miren, este es el origen. Entonces, ¿qué es la simetría respecto al origen? Que si yo la volteo acá y luego la reflejo acá, o sea, la reflejo en X y la reflejo en Y, me debe coincidir. Eso es que sea simétrica respecto al origen. O si la reflejo en Y y luego en X, me debe coincidir. ¿Y cuándo sabemos? Si yo le coloco el menos a la X y ese menos no se pierde, ese menos se saca, como la función X al cubo. Si yo tengo la función X al cubo y le coloco menos a la X, me da menos X al cubo. En cambio, la parábola X al cuadrado, si yo le coloco menos a la X, me queda entre paréntesis menos X al cuadrado. Ese menos se va, porque está el paréntesis, está dentro del paréntesis y al elevado al cuadrado queda positivo. Entonces, las impares, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo reemplazo a X en la función, me da f de X. Y si reemplazo a menos X, me da menos f de X. ¿Qué quiere decir eso? Que esta distancia de 0 a f de X es la misma distancia acá. Lo que pasa es que como es negativo es abajo. Entonces, por eso miren que esta forma tendría esta misma forma. La reflejo acá y la reflejo acá. Dentro de las trigonométricas están el seno de menos X. Seno de menos X es menos seno de X. ¿Y por qué? Entonces, si miramos la gráfica del seno, viene así. ¿Sí? Entonces viene así. Entonces miren que esta, si la reflejo acá y luego la reflejo acá, coinciden. Entonces por eso el seno de menos X es igual a menos seno de X. ¿Sí? Y así tenemos entonces algunas funciones trigonométricas. Entonces, las trigonométricas, ojo, las únicas pares son el coseno y la secante. Son las únicas pares, el coseno y la secante. Las demás son impares. O sea, el seno, la cotangente, ¿cierto? La cotangente, la tangente y la cosecante. Todas son impares. Todas esas son impares. La única par es el coseno y la secante. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio de las funciones trigonométricas. Bueno, entonces vamos a continuar con este ejercicio que sería ahora con tangente. Entonces, como hablamos de las funciones pares e impares, porque miren que acá, si comparamos esto, vamos a compararla con A tangente de Bx más C más D. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta B siempre debe ser un número mayor que 0, la que acompaña a la X, pero aquí está negativa. Pero como sabemos que la función tangente es impar,
Entonces esta función la puedo escribir de la siguiente forma. Le saco factor común el menos acá y ese menos no se pierde. Ese menos se saca de acá porque es una función impar. Y la función es impar, el menos se saca de la función. Y entonces por dentro nos queda x medios y este que está positivo nos daría negativo. Entonces miren cómo hacemos que b sea mayor que 0 para que me quede de esta forma. Listo. Entonces ahora, ¿qué pasa acá? Tenemos que la amplitud en la tangente no hay amplitud, no se habla de amplitud se habla en el seno y el coseno. Entonces el valor de A, lo que pasa es que es negativo. ¿Y qué pasa si A es negativo? Lo que pasa es que cuando A es negativo, sabemos que eso es una reflexión, ¿cierto? Eso es una reflexión respecto al eje X, porque A está negativo, ¿sí? Listo. Ahora, ¿cuál es el nuevo periodo? El nuevo periodo entonces sería pi sobre b. En el seno y el coseno era 2pi, ¿sí? Era 2pi, pero porque el periodo del seno y el coseno es 2pi, pero en la tangente es pi. Entonces, por eso me queda pi sobre b. ¿Qué es b? B es un medio. Entonces, eso me daría el nuevo periodo de 2pi. Y ahora el desfase. ¿Sí? Si revisamos anteriormente, dijimos que el desfase era C sobre B. C sobre B. Y ese C sobre B, ¿cierto? Eso me daría entonces menos pi medios. Menos pi medios, al simplificar. Y entonces, como es negativo, es un desplazamiento hacia la derecha. ¿Listo? Con eso vamos a hacer nuestra gráfica. Vamos a hacerlo también entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi. Colocamos las asíntotas. Vamos a colocarlas entonces. Aquí es 2pi y aquí pi. Y entonces dijimos que la tangente tiene una asíntota en pi medios. Eso ya lo sabemos. Y tiene una asíntota en 3 pi medios. Ahí tiene las asíntotas. Y la gráfica de la tangente, entonces sabemos que es así. Acá y acá. Esa es la gráfica de la tangente. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a esa gráfica? Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, primero que todo, tiene un desfase de menos pi medios. Ah, bueno, la podemos voltear primero. Volteémosla primero, ¿cierto? Entonces, si la volteo, entonces al voltearla, entonces ahora la gráfica nos queda por acá. Esta nos queda aquí abajo. Esta nos queda aquí arriba. O sea, esta la volteo acá. Hago la simetría. La reflexión. Y entonces, ojo, tenemos ahora es la gráfica de color negro, ¿no? Esa es la que vamos a... Es que de pronto se me confunden ahí.
La gráfica de color negro. ¿Sí? Ya la gráfica de color verde, no, porque esa era la tangente de X solamente. Esa es la tangente de X. Entonces ahora la que volteamos es menos tangente de X, ¿cierto? Ya la que quedó en negro es menos tangente de X. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacerle a esa que es la que está de color negro? Vamos a hacerle un desfase de menos pi medios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este puntico va a arrancar esa acá. Va a arrancar ahí. ¿Sí? Ese puntico va a arrancar ahí. ¿Sí? Va a arrancar entonces hacia abajo. Entonces, y un periodo para la tangente, ¿qué es? Un periodo es este con este. Eso es un periodo. Y aquí arranca el otro periodo. Por eso el periodo es cada pi. ¿Sí ven? Cada pi es un periodo. Vean. Esta con esta hasta aquí en pi. Y aquí vuelve y arranca hacia abajo y aquí hacia arriba. Ese es un periodo. O sea, una rama hacia abajo y la otra que está arriba. ¿Sí? Listo. Pero resulta que aquí el periodo me lo cambian. Ahora el periodo es 2pi. ¿Qué quiere decir que sea 2pi? Que ahora desde acá hasta más 2pi hago una rama abajo y una rama arriba. Desde acá hasta 2pi. Y hasta, perdón, desde pi medios, voy a escribirlo acá, desde pi medios más un periodo que es 2pi. Y si yo agrego eso me da 5pi medios. Entonces, ¿dónde sería 5pi medios? Entonces, 5pi medios va a ir por acá en esto. Ahí sería 5pi medios. O sea que de acá hasta acá tiene que haber un periodo, un movimiento completo de la tangente. Y entonces, ¿cuál es la mitad? ¿Cierto? Porque miren que va a empezar a bajar y en toda la mitad entre estos dos puntos está la asíntota. Entonces necesito saber cuál es la mitad entre pi medios y 5pi medios. Entonces la mitad entre pi y 5pi sería 3pi. O sea, aquí 3pi medios. Entonces la asíntota sigue siendo, esta sería así, seguiría siendo la asíntota. Entonces, esta sigue siendo la asíntota, esa es la asíntota. Y ahí entonces, con base en esa asíntota, vamos a hacer la gráfica. Entonces, al hacer la gráfica, vamos a darnos cuenta que esa gráfica, lo que estamos haciendo es estirando horizontalmente. Entonces nos queda acá y hacia arriba. ¿Sí? Acá y hacia arriba. Y entonces esta parte, como diría, este pedazo no alcanza. Mira, aquí tendría que haber un cruce cuando equivale 0. Entonces, si yo reemplazo acá, cuando equivale 0, entonces me haría la tangente de menos pi cuartos. Y la tangente de menos pi cuartos es menos 1. Y con este menos me da 1. O sea que me queda así. Y pasa acá por 1. Y pasa por 1. Y ahí tendríamos la gráfica entonces entre 0 y 2pi. Entonces, como es entre 0 y 2pi, entonces acá, aquí entonces sería menos 1. Entonces vamos a corregirla. Y entonces nos quedaría así. Para hacerla solo entre 2pi. ¿Sí? Porque es que este pedazo el de acá, se tiene que complementar acá, miren. Este pedazo que está acá, se complementa en esta parte.
Pues por eso nos queda de esa forma, nos queda desde acá hasta 2pi, ¿sí? Porque me dijeron que la hiciera entre 0, ¿cierto? Y 2pi. Entonces por eso está aquí entre 0 y 2pi. Aquí miren que arranca de 1 hacia abajo y ese pedazo de acá, miren, es como si fuera el complemento acá. Acá sería más estirada. Podríamos decir que es como más estirada de esta forma entonces. Para que nos quede. De todas formas, acuérdense, estos son bosquejos. Estamos haciendo las formas de las gráficas. ¿Listo? Entonces, de esa forma transformamos las funciones trigonométricas.